first mansion of the day in a pink color with a lot of palm trees outside and two white boats out of the water. That mansion belongs to the Cuban singers and producers Gloria and Emilio Estefan. Esta mansión roja que ven ahora le pertenece al exjugador y superestrella de la NBA, el señor Shaquille O'Neal. Elizabeth Taylor. Esta bella mansión blanca le perteneció al señor Don Johnson de la serie Miami Vice, que luego se la vendió a la dama de los diamantes blancos, la señora Elizabeth Taylor. Grand property on the island. His mansion is worth $85 million. Each one of the palm trees that he can see surrounding the property were imported from South Africa at a price of $9,000 each. The mansion belongs to a doctor. He was responsible for creating the generic version of the famous blue pill Viagra, Dr. Philip Frost. Aquí está viendo la propiedad más grande y más costosa. Esta mansión amarilla que ven ahora es una propiedad de renta. La próxima vez que vengan a Miami pueden quedar en esa mansión por solamente $16,000 la noche. Also right next to the yellow mansion you can see a cream color one with 4 palm trees by the pool. That mansion belongs to the Fresh Prince of Bel-Air, Mr. Will Smith. Justo al lado de la mansión amarilla pueden ver esa mansión color crema que pertenece al príncipe del rap, el señor Will Smith. Esta mansión roja le pertenece a un empresario alemán que fue el responsable de construir la Torre Portofino en Miami Beach, el señor Thomas Kramer. Surrounded by a lot of trees. That mansion belongs to the American rapper P. Diddy, Puff Daddy. Ahora pueden ver la última mansión de la Isla de las Estrellas. Arcos abiertos. Detrás de esa pared hay una mansión que le perteneció al señor Al Capone, el famoso gángster de Chicago. Él de hecho murió en esa mansión en 1947. La pared con las ventanas solía ser el apartamento. I can see a white mansion with a dome in the top. This mansion belongs to a Puerto Rican singer and actor. He made really popular the song Living La Vida Loca, Mr. Ricky Martin. No pueden ver esta mansión blanca con un domo en la parte superior, le pertenece al astro boricua, el señor Ricky. On the outside, that mansion used to belong to a Cuban singer who was known as the Queen of Salsa Music. Ahí pueden ver una mansión color crema en la última de la tarde, con sillas verdes en la parte de afuera. La mansión le perteneció a la guarachera de Cuba, la reina de la salsa, la señora Celia Cruz. Al lado izquierdo pueden ver el puerto de pasajeros de Miami. Cada año más de 5 millones de personas vienen a visitarnos a la ciudad para tomar estos cruceros alrededor